Bueno, buenos días. Precioso poder alabar al Señor con tantas verdades. Un domingo más, agradecidos de poder reunirnos. Y vamos ahora a tener tiempo con la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando la carta de Timoteo. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a estar estudiando el versículo 11 al versículo 16. Así que, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. ¿Les parece si ya antes de leer oramos? Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra con libertad, poder estudiarla con libertad sin ser perseguidos. Gracias por el privilegio de poder alabarte con libertad. Te damos gracias también porque si estamos aquí reunidos es por tu gracia, tu misericordia, tú nos has alcanzado, tú nos has salvado. Tú has hecho que la luz del Evangelio resplandezca sobre nosotros. Y queremos ahora en este momento que nos ayudes a escuchar, Dios. Tú nos mandas a oír tu palabra con atención. Tú nos mandas a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Tú nos mandas a temer a tu palabra. Y queremos pedirte que eso es lo que hagas en esta mañana, que nos hables, nos pastorees, nos ministres, nos ayudes, Dios, a poder escuchar tu palabra con un temor reverente. Tú miras desde los cielos a aquel que tiembla ante tu palabra y queremos en esta mañana temblar ante tu palabra, Señor. Por favor, santifícanos. Y te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú abras su entendimiento, que tú hagas que la luz del Evangelio resplandezca y que puedan ir a Cristo en arrepentimiento y fe, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leo 1 Timoteo 6, 11 al 16 de la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Mariano, el pastor de Carapachay, de la iglesia que ha fundado esta iglesia, siempre dice una frase, hablando del ministerio pastoral sobre todo, dice: si el Señor te llama, te sostiene, pero lo que te va a dejar fuera del ministerio es el pecado. A veces tememos a las dificultades, a las presiones, a lo que puede pasar. Y Él siempre dice: no le tengas miedo a esas cosas, sino temele al pecado. Porque lo que te puede dejar fuera del ministerio es el pecado. Nosotros no somos conscientes, a veces lo suficientemente conscientes, que lo que a nosotros nos descalifica para servir al Señor es el pecado. Ahora, por supuesto, claro, los creyentes seguimos pecando, seguimos luchando con el pecado, seguimos cayendo en el pecado, pero lo que descalifica a un creyente para servir al Señor es estar viviendo en hábitos pecaminosos. Si nosotros estamos viviendo en hábitos pecaminosos, no estamos calificados para servir
al Señor. Nosotros tal vez muchas veces cuando pensamos en el misterio, sobre todo en el misterio dentro de la iglesia, a veces pensamos o yo por lo menos, en ser diligentes, ¿no? En hacer el misterio con diligencia. Y generalmente nos esforzamos en muchas cosas, pero a veces no ponemos el foco en el pecado. En el pecado. Tal vez ponemos el foco en una actividad, ponemos el foco en una reunión, ponemos el foco en cosas externas, pero donde mayor hace foco la Biblia para que nosotros podamos servir al Señor es en el pecado. En estar, para servir al Señor debemos ser personas que están luchando con el pecado, que se están despojando del pecado y que están creciendo en santidad. Tal vez una de las áreas donde más se ve esto, creo, es en la alabanza. Casi siempre. Por lo general se pone foco en el talento de los músicos, pero no en su vida de piedad. No importa mucho su vida de piedad. Y por eso sucede que hay una persona que es un excelente músico y a las 2 semanas está, no sé, tocando la guitarra, la batería, no sé, lo que haya en la iglesia. Porque ponemos el foco en lo externo, en su talento musical, pero no en cómo está viviendo esta persona. Por eso, si vos querés servir al Señor, si vos realmente querés vivir para el Señor, debemos ser diligentes en lo que hacemos, por supuesto, pero tu foco, tu enfoque debe estar en la lucha con el pecado. No importa en qué área sirvas en la iglesia. Si vos querés servir en esta iglesia, sos miembro de la iglesia y querés servir al Señor en la iglesia, bueno, tu foco principal, no único, pero tu foco principal debe estar en la lucha con el pecado. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo acá. Pablo le está animando a Timoteo a luchar contra el pecado. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que para poder servir al Señor debes guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. Para poder servir al Señor, para que vos puedas servir al Señor, debes en primer lugar guardarte del pecado, bueno, no en primer lugar, pero debes guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. Así que este texto nos va a dar 5 acciones, hermanos. Si vos querés servir al Señor, debes seguir estas 5 acciones. 5 acciones que te van a ayudar a guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. De vuelta, no importa, acá Pablo le está hablando a un pastor o a un ayudante apostólico, a Timoteo, pero esto se aplica a todos nosotros. Si vos querés servir al Señor en la iglesia, realmente vos querés vivir para el Señor, vos querés ser utilizado por el Señor, debes guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. Así que 5 acciones, hermanos. 5 acciones que te ayudarán a guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. La primera acción, lo primero que debes hacer para poder servir al Señor es huir del pecado. Huir del pecado. Noten conmigo versículo 11, por favor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo hace un contraste, noten conmigo en el versículo 11, por favor. Mas tú o pero tú. Eso hace un contraste con lo que venía hablando. ¿De qué venía hablando Pablo? Bueno, de los falsos maestros. Según capítulo 6, versículo 3, estos falsos maestros enseñan un evangelio diferente, no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, dice el versículo 3, 6:3. Estos falsos maestros son orgullosos, ¿no dice la Biblia? Están envanecidos, se creen superiores a los demás, son peleadores, les gusta el debate, les gusta pelear. Según capítulo 1 se pensaban que eran doctores de la ley. Estos falsos maestros aman el dinero, dice versículo 5, usan la piedad como fuente de ganancia, usan el evangelio como un medio para hacerse ricos. Pero en contraste con todo esto, mas tú, pero tú. Y en griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, cuando se quiera, en griego tienen una posibilidad que no tenemos en español, que es cambiar el orden de las palabras. Entonces, cuando querían dar énfasis a algo, cambiaban el orden, y lo pueden hacer. Nosotros no lo hacemos, pero ellos podían hacerlo. Y en griego en realidad dice, tú más, tú pero. O
O sea, hay un énfasis ahí. Tú, Timoteo, vos en contraste con los falsos maestros, huí de estas cosas. Ellos son así, Timoteo, aman el dinero, son peleadores, predican el evangelio, pero tú, Timoteo, huye, corre, escapá de esas cosas. Pero Pablo usa acá en el versículo 11, noten de vuelta conmigo, se llama, de manera técnica, se llama un vocativo, que es como una aclaración de Timoteo. Noten ahí el texto. Mas tú, oh hombre de Dios. Él podría decir, mas tú, huye de estas cosas. Pero esa expresión que está entre comas ahí en la Biblia, es como que hace más énfasis en quién es Timoteo. Pero vos, hombre de Dios, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y esa expresión, oh hombre de Dios, pone en un sentido un privilegio y una carga sobre Timoteo. Esta expresión hombre de Dios, se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, a Moisés se lo llama en Deuteronomio 33.1, varón de Dios. Yo se los leo, Deuteronomio 33.1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios. Se usa en Nehemías 12.24 para hablar de David. Dice, conforme al estatuto de David, varón de Dios, hombre de Dios. Se usa para hablar de Samuel, cuando Saúl estaba buscando los animales que se lo habían perdido al padre y no sabe dónde están. Una persona le dice, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, hablando de Samuel, un varón de Dios. Así que la frase hombre de Dios, y sabemos porque Timoteo era un estudioso de la Biblia, rápidamente, a nosotros se nos pasa por alto esa frase, pero esa frase a un creyente de ese momento rápidamente lo identificaba con los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Y qué caracteriza a un hombre de Dios? ¿Qué caracteriza a un hombre de Dios? Que es un hombre de la palabra. Un hombre de Dios, un varón de Dios, es un hombre de la palabra. Dice, yo se los leo, la misma frase, en un pasaje muy conocido, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, misma frase, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo que caracteriza a un hombre de Dios es que es un hombre de la palabra. Moisés era un hombre de la palabra. Él enseñaba la palabra al pueblo de Dios, él guardaba la palabra de Dios. David era un hombre de la palabra. Lo vemos en los salmos que él escribió, lo vemos en el temor de Dios. David era un hombre que conocía a Dios, conocía su palabra, conocía sus mandamientos. Por supuesto, Samuel era un hombre de la palabra. A algunos profetas, de vuelta, se los llama hombres en el Antiguo Testamento, hombres de Dios. Así que Timoteo, cuando Pablo hace esta frase, hombre de Dios, está haciendo referencia a que Timoteo es un hombre de la palabra de Dios. Timoteo es alguien que se caracteriza por usar bien la palabra de Dios. Un creyente fiel, un hombre de Dios o una mujer de Dios, es un hombre o una mujer que se caracteriza por usar bien su palabra. De vuelta, Mariano también dice mucho una frase que me encanta. Dice, Dios es espíritu, dice la Biblia. No tiene manos, no tiene pies, no tiene bocas. Cuando se describe así, por supuesto, a Dios, se está hablando de imágenes para hacernos entender ciertas cosas. Pero Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero Dios todo lo hace por medio de su palabra. Dios todo lo hace por medio de su palabra. ¿Cómo Dios creó el mundo? No agarró un martillo y se puso o una pala. ¿Qué hizo? Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia dice que
Dios salva a los perdidos por medio de la predicación de su palabra. Por lo tanto, un hombre de Dios, como Timoteo, es un hombre de la palabra. Si vos querés ser un hombre o una mujer de Dios, debes usar bien su palabra. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, ese es el mandamiento. ¿De qué manera? Bautizándolos y enseñándoles. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Para que vos puedas enseñarle a alguien que guarde las cosas, ¿qué tenés que hacer? Conocer esas cosas. Por lo tanto, si vos sos un creyente que quiere ser usado por Dios, tenés que usar bien su palabra. Así que Pablo le está hablando a Timoteo. Y dice, Timoteo, vos encontraste con estos falsos maestros, vos sos un hombre de Dios, Timoteo. Pero nos llama la atención el mandamiento. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. De vuelta, Timoteo es un hombre de Dios, es un hombre preparado en las Escrituras, es un hombre, según leemos a lo largo de todo 1 Timoteo, que puede defender las Escrituras con fidelidad. Pero Timoteo no está exento al pecado. Timoteo no está exento a caer en el amor al dinero. Timoteo no está exento a empezar a usar las Escrituras para hacerse rico. Timoteo no está exento de volverse un peleador. Que seas un hombre de Dios o una mujer de Dios que conozca la Biblia o que hoy estés viviendo conforme a su palabra, no te hace inmune al pecado. No te hace inmune al pecado. Pablo no le dice, mas tú, hombre de Dios, tranquilo, relajá, no te lo tomes tan a pecho, no te tomes la vida cristiana tan a pecho. Mas tú, hombre de Dios, tranquilo, no te preocupes, no. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No importa cuántos conozcas de Biblia, no importa, de vuelta, si sabes idiomas originales, no importa si tienes un doctorado en teología, nada de eso te hace inmune al pecado. Nada. No importa si sos un pastor, si sos un líder, no importa. Nada te hace inmune al pecado. Por lo tanto, Timoteo, ¿qué debía hacer? Huir, correr. Esta expresión huir es la misma que se usa en Génesis 39, cuando dice que Potifar viene a agarrar a José para que se acueste con él. ¿Y qué hace José? Huye. Es la misma palabra en la Septuaginta. Es la misma palabra. Huye. Dice que José, dejando todo, huyó, corrió. José no se puso a evangelizar a Potifar, no se puso a charlar con ella, vení, yo te voy a mostrar lo que la Biblia enseña. No, él huyó, corrió, escapó. Bueno, eso es lo que Timoteo debía hacer. Timoteo, tenés que huir del pecado. Estas cosas, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hace referencia a lo que acababa de hablar. Timoteo, huí del amor al dinero. Timoteo, huí de la falsa doctrina. Timoteo, huí de la envidia. Timoteo, huí de la pelea. Timoteo, escapa, corre, porque no sos inmune al pecado. No pienses que vos podés jugar con el pecado. Hace muy poquito hablaba con alguien y me hacía una pregunta referente a... no era un creyente, era una persona que tenía un conocimiento del evangelio, digamos, del evangelismo, de las iglesias cristianas, no era creyente. Y él me hacía esta pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿qué? Estamos hablando del alcohol. Y él dijo, bueno, pero ¿cuánto alcohol podés tomar sin que sea pecado? Yo le digo, mira, la Biblia no dice que tomar alcohol sea pecado, sí que emborracharte es pecado, no que tomar alcohol. Y me dice, bueno, pero entonces, ¿y cuántas botellas? ¿Cuántas latas de cerveza me puedo tomar sin...? Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? Que vos estás pensando qué tan cerca podés caminar del pecado. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia es contraria a eso. La Biblia te dice que vos tienes que tratar de caminar lo más lejos posible del pecado. Nosotros a veces es como que, bueno, ¿hasta dónde, qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? Bueno, la Biblia no da esa respuesta. No te dice, bueno, vos tranquilo, hasta acá, no. La respuesta que la Biblia es vos huí del pecado. ¿Qué tan cerca me puedo acercar al pecado? Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Mas tú, hombre de Dios,
huye de estas cosas. Pensar que ciertos pecados no nos van a dominar es un error. Pensar que Timoteo, en ese momento en Éfeso, un hombre de Dios, un hombre de la palabra, hombre de Dios, pensar que por eso Timoteo no podía caer, pensar que porque Timoteo estuvo años, ya pensemos que Primera de Timoteo se escribe más o menos entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo, 64, 62 después de Cristo. Pensar que tal vez Pablo es decapitado en el 67, así que estamos hablando ya esta carta a muy poquitos años de la muerte de Pablo. Así que Timoteo había hecho ya por lo menos 2 viajes misioneros con Pablo. Timoteo había estado ya en otras iglesias, había sido enviado en su momento a Tesalónica, lo leemos eso en Primera de Timoteo, había sido enviado a Corinto, Timoteo había evangelizado con Pablo, había batallado por el evangelio, pero eso no lo hacía inmune al pecado. Su experiencia en el ministerio, su conocimiento de las Escrituras, no lo hacía inmune al pecado. Que vos escuches buenas predicaciones, que conozcas ciertos versículos de la Biblia, no te hace inmune al pecado. La Biblia dice, creo que es 1 Corintios, el que quiere estar firme, mire que no caiga. En Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, ayudemos a los hermanos que han caído, pero cuidado, considerate a vos mismo. Ayudá, pero cuidado, considerate a vos mismo. Pablo, luego de años de creyentes, dice en 1 Corintios capítulo 9, que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, habiendo sido un predicador, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. No podemos darnos licencias con el pecado. Pero acá Pablo le dice a Timoteo que él debe tomar parte activa en la lucha con el pecado. Huye de estas cosas. Orar es fundamental, pero no es suficiente. A veces Pablo no le dice, Timoteo, ora por estas cosas. No le dice eso. Timoteo, huye. O sea, hace algo práctico, Timoteo. Trata de mantenerte lo más lejos posible de estos pecados. No te quedes parado pensando que el pecado no te va a alcanzar. No simplemente ores, orá, pero no simplemente ores, huí, hacé cosas prácticas. A veces nosotros, cuando pecamos, nos quedamos simplemente con sentirnos mal y pensamos que eso es suficiente. A veces nosotros en nuestra lucha con el pecado, todo lo que hacemos en nuestra lucha con el pecado es decirle a Dios que no queremos hacerlo más. Y eso es todo. Eso es todo. Dios, no quiero hacer más esto. Eso es todo. A veces lo que hacemos es simplemente ser honestos con los hermanos y pensar que eso es suficiente, pero no es suficiente. No es suficiente. Si vos querés ser un hombre o una mujer de Dios que vive para el Señor, que es usada por Dios, debes huir de estas cosas. En 2 Timoteo, Pablo dice que si alguno quiere ser un instrumento limpio al Señor, un instrumento útil en las manos del Señor, debe huir de las pasiones juveniles. Lo cual implica, debes, según Mateo capítulo 5, sacarte tu ojo, cortarte tu mano, metafóricamente hablando. Debes, y es interesante que Pablo dice, el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, si tu ojo, ¿qué ojo? ¿Qué ojo? El derecho. Tu mejor ojo, no tu ojo, tu mejor ojo. Si tu mano, ¿qué mano? Derecha. Imagínate, si vos sos diestro, si te cortan la mano derecha. Imagínate ahora tenés que escribir con la mano izquierda, cocinar con la mano izquierda. Bien, muy bien, una señora lo hace. Pero es tu mejor mano, lo mejor que vos tengas. Si eso te está conduciendo al pecado, tenés que cortarlo. Si vos estás queriendo luchar contra el materialismo, mirando series materialistas, no vas a poder. Si vos querés luchar contra el materialismo, contra el amor al dinero, mirando todo el tiempo lo que otros tienen, no vas a poder. Si vos querés luchar contra la inmoralidad sexual, mirando series inmorales, no vas a poder. No. Si vos querés luchar contra cualquier pecado, sin huir de lo que vos te lleva a eso, no vas a poder. Timoteo, debes huir de estas cosas.
Uno de las prácticas que nosotros debemos tomar cuando caemos en pecado es confesar, por supuesto. 1 Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero otra cosa que debemos hacer es meditar cómo llegué a ese pecado. ¿Cómo llegué? ¿Qué? O sea, terminé cayendo en el pecado. Si yo terminé cayendo en el pecado es que hubo cosas de las cuales no huí, ¿no? Hubo cosas de las cuales no huí. Hubo cosas que no hice. Hubo situaciones en las cuales no me escapé. Entonces, no solamente Dios perdóname, por supuesto que sí, claro. Y si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque Dios nos ama no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Entonces, claro que Dios nos ama igual a los creyentes aun cuando pecamos, pero nosotros debemos meditar cómo llegué ahí, cómo llegué acá. Generalmente nosotros, en la mayoría de los casos, no nos levantamos diciendo, hoy, a ver, ¿qué pecados voy a cometer hoy? A ver, saco mi lista, a ver, hoy voy a cometer este pecado. No, por lo menos que yo sepa, nunca hablé con nadie, con ningún creyente que me diga eso. Simplemente caemos, porque hay cosas de las cuales no huimos. Y bueno, claro que caemos, yo también caigo, todos caemos en pecado, todos pecamos. Pero cuando pecamos, debemos confesar, debemos arrepentirnos, pero debemos reflexionar. ¿De qué cosas no huí? ¿De qué cosas no huí? Debemos tomar decisiones prácticas, dice Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Debemos tomar parte activa en la lucha con el pecado. De vuelta, no basta solo con orar, no basta solo con sentirse mal, no basta solo con decir Dios perdóname, basta decir Dios perdóname para que Dios te perdone. Claro que sí, por supuesto que sí, hermano, claro que sí. Pero para vos crecer en santidad, para vos no volver a caer en eso, debes luchar. Por eso la vida cristiana es descrita como una lucha. Por eso cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque es una lucha, no es que él golpeaba literalmente su cuerpo, sino que es una lucha ardua. La lucha con el pecado es ardua. Debe estar constantemente como un paranoico, mirando cuando el pecado se quiere echar sobre vos. Y mirando y huyendo. Así que la primera acción que debes tomar para guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios es huir del pecado. La segunda acción que debemos hacer, es seguir hábitos pecaminosos. Noten conmigo, por favor. En el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, muy bien, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, Pablo da una parte negativa, que es huir. Huir, correr del pecado, escapar de todo aquello que te lleva a pecar. Pero no corras sin rumbo. No corras hacia ningún lugar, sino corre con un fin. No basta solamente con la parte negativa, cortarte la mano, sacarte el ojo, lo que sea, sino una parte positiva, corre hacia un lugar. Si lucho con la ira, no basta con contar hasta 10. Si lucho con la inmoralidad sexual, no basta con apagar la televisión. Si lucho con el pecado que sea, no basta solamente con tomar acciones concretas, debemos hacerlo, pero falta algo más. Y es reemplazar esos hábitos pecaminosos por hábitos piadosos. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en no hacer, lo que estamos haciendo es cambiando un hábito pecaminoso por otro. ¿Por qué digo esto? Si yo solamente me enfoco en X pecado, no sé, en la ira, contando hasta 10, y logro ahora, no sé, no responder mal, bueno, tal vez yo no hago más ese pecado. Pero si yo no hice algo positivo, no crecí en santidad. Si yo, no sé, me emborracho, vamos a suponer, y ahora de pronto yo dejo el alcohol, no crecí en santidad. Dejé de tomar alcohol, que es otra cosa. Pero no crecí en santidad, porque solamente un no creyente puede hacer eso. No crecí en santidad. Para crecer en santidad debo dejar eso, pero reemplazarlo por otra cosa. El pasaje muy conocido que habla de la santidad, Efesios 4. El que robaba, no robe más. Pero termina ahí el versículo.
No, sino trabaje a fin de ayudar. O sea, pasaste de ser un ladrón a trabajar para ayudar a otros. Noten que, y eso hace todo el texto, ya no hagan más esto, pero no solamente esto, sino hagan esto otro. Ya no solamente dejen de enojarse, airarse, maldecirse. Efesios 4:31, sino ahora sean benignos. No basta con que no te enojes, sino ahora debes tratar de ver cómo con esa persona con la cual vos te sos tendiente a airarte, ahora tenés que ver cómo vos podés ser benigno y amoroso con esa persona. Cómo podés perdonarlo, reemplazar un hábito pecaminoso por un hábito piadoso. Y eso es lo que Pablo hace acá. No solamente huyas de esta cosa, sino seguí ¿qué cosa? Bueno, da 3 grupos, Pablo. 3 grupos de 2. 3 grupos de 2. El primer grupo que debe seguir Timoteo, la justicia y la piedad. La justicia, por supuesto, no está haciendo referencia a que uno debe portarse bien para ser justificado de ninguna manera. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la única manera en la cual una persona puede ser justificada con Dios no es por sus obras, sino es por gracia, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz. En Romanos 3:28 dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero esta justicia, o sea, Pablo no está diciendo ahora a Timoteo, seguí la justicia, portate bien para ser justificado, no. Sino lo que está diciendo acá Pablo, está poniendo énfasis en los frutos de la justicia. Timoteo, seguí la justicia. A veces la justicia no es usada en el sentido de ser justificado delante de Dios, sino en el sentido de una vida íntegra, una vida piadosa, una conducta que sea exteriormente visible, que es correcta delante de Dios. Pablo en Filipenses 1:11 dice, hablando de Dios, de los creyentes, llenos de frutos de justicia. Un fruto es algo que se ve, ¿no? Que se ve. Entonces, cuando Pablo le está diciendo acá a Timoteo, seguí la justicia, lo podemos parafrasear de esta manera. Timoteo, seguí una vida íntegra. Timoteo, no solamente huyas del pecado, sino comportate de una manera íntegra. Comportarte de una manera piadosa. Tener dominio propio. Amar a tu esposa, etc. Lo que vemos, no sabemos si Timoteo tiene esposa, pero lo que vemos en los requisitos pastorales. Timoteo, seguí, no solamente basta con que vos huyas del pecado, sino comportate, o sea, no basta con que, para explicarlo de esta manera, no basta, Timoteo, con que vos no seas peleador, como pasaban los falsos maestros. No basta con eso, sino sé bondadoso, sé amoroso, comportate de una manera íntegra. No basta, Timoteo, con que vos no uses el evangelio como fuente de ganancia, no basta con eso, sino ahora comportate de una manera que sea evidente que vos no vivís para las cosas de este mundo. Seguí, Timoteo, la justicia, una vida íntegra que sea visible delante de los demás. Y piedad, dice ahí el texto, la justicia, la piedad apunta a una comunión con Dios. En 1 Timoteo 4:7 Pablo le dijo, ejercítate para la piedad. O sea, Timoteo, vos debes no solamente huir del pecado, sino que debes cultivar una relación correcta con Dios. No basta con que apagues la televisión, no basta con que cortes el internet, no basta con esas cosas, está bien, sino ahora, Timoteo, debes cultivar una relación correcta con Dios, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de congregarte, por medio de la comunión con los hermanos, etc. Muchas veces nosotros queremos apartarnos del pecado sin practicar los hábitos piadosos, sin someternos a los medios de gracia, y eso no funciona, no funciona. Eso es conductismo, eso es, no sé, Alcohólicos Anónimos, qué sé yo, no sé. Eso es conducta. No. Debes huir, debes reemplazar esos hábitos pecaminosos por piadosos, debes, Timoteo, cultivar una correcta comunión con Dios. Si vos querés huir del pecado, querés crecer en santidad, no lo puedes hacer aparte de la oración, no lo puedes hacer aparte de la obediencia a las Escrituras. Juan 17:17 dice, ¿ahí recuerdan? Santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pensá en ese versículo por un momento. Santifícalos. O sea, ¿cómo una persona crece en santidad? Por medio de la palabra de Dios, ¿no? Santifícalos en tu verdad. O sea que no hay santificación sin Biblia. No hay santificación sin oración. No hay una correcta comunión con Dios sin someternos a los medios de gracia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten, por favor, no piensen en algo abstracto. Mandamientos igual, palabra de Dios. O sea, hay una estrecha relación entre el amor por Dios y la obediencia. Pero para obedecer, ¿vos qué tenés que hacer? Conocer, ¿no? O sea, noten. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si vos querés crecer en santidad, debes cultivar tu alma delante de Dios, seguir la justicia, la piedad. Luego Pablo habla de la fe y el amor. Vamos a ir más rápido, pero esto habla de la confianza en Dios. La falta de la confianza en Dios. Timoteo, debes cultivar para huir del pecado, debes cultivar una confianza en quién es Dios. Por supuesto, claro, para nosotros confiar en Dios tenemos que conocer a Dios. Cuando nuestro Dios es así de chiquitito, no podemos confiar en Dios. Cuando nuestro Dios es así, lo ponemos en la mesita de luz, o lo guardamos en el bolsillo, o lo manipulamos con nuestras oraciones, no podés confiar en Dios. Pero cuando entendés quién es Dios a través de las Escrituras, claro que podés confiar en Dios. Así que Timoteo debía conocer a Dios, debía cultivar una confianza en Dios, debía crecer en un amor por Dios. Noten lo que habla ahí, fe y amor. Debía cultivar, Timoteo, la paciencia, la mansedumbre. Eso habla del trato con otros. O sea, no solamente, Timoteo, vos debes, para resumirlo, no solo huir del pecado, sino debes cultivar una correcta comunión con Dios. A través de la palabra de Dios, a través de los medios de gracia, a través de una conducta apropiada, a través del trato correcto con otros. Debes ser paciente, Timoteo. Debes cultivar la paciencia, la mansedumbre. A veces no vencemos el pecado, hábitos pecaminosos, porque estamos enfocados en los hábitos pecaminosos. Eso es todo lo que hacemos. Es como alguien que está haciendo dieta y está pensando, no me tengo que comer esa torta, no me tengo que comer esa torta, no me tengo que comer esa torta. Cuanto más pensás que no querés comer esa torta, más ganas te dan de comerte la torta, ¿no? Es así. Bueno, pero claro, cuando vos estás, por ejemplo, una ilustración pensando en la comida, cuando vos estás trabajando a veces, y trabajando y haciendo otras cosas, no pensando en la comida, trabajando, haciendo otras cosas, a veces pasa que te pasás el día sin comer. A veces alguien se levanta a la mañana, desayuna algo así más, sale y está todo el día trabajando sin parar, y llega a las 5 de la tarde y no comió. Y ni hambre tuvo. Porque estuvo ocupado en otras cosas, ¿no? Pero cuando estás en tu casa ahí, mirando la torta, claro, no resistís. Bueno, eso nos pasa con el pecado. Cuando solamente estamos enfocados en no pecar y en el pecado y en ese pecado y en ese pecado y en ese pecado, más ganas nos dan de pecar. Pero no solo, claro, debemos estar enfocados en huir de esas cosas, pero debemos estar enfocados en crecer. En vez de estar enfocados en no tengo que caer en este pecado, debo estar enfocado en leer la Biblia, en orar, en amar a mis hermanos, en conocer más a Dios. O sea, en algo positivo, no en el sentido de positivismo, en el sentido de creciendo en los caminos del Señor. Buscando al Señor. Y eso nos va a ayudar a vencer el pecado. Así que estamos viendo 5 acciones que te van a ayudar a guardarte del pecado y luchar por el avance del reino de Dios. La primera es huir del pecado. La segunda es seguir hábitos pecaminosos. La tercera acción es luchar por el evangelio. Noten conmigo en el versículo 12, por favor. Pelea la buena batalla de la fe. Bueno, hay un debate si este pelea habla de la lucha que se hacía en ese momento, de las competencias de lucha, o si ahora hace una referencia al atletismo. Bueno, no importa tanto eso, sino importa el verbo pelea, agonizomai. ¿Qué le suena a agonizomai? A agonizar, claro. La idea es desgastate, Timoteo, por el evangelio. Luchá por el evangelio. Huí, cultivá, luchá. La Biblia nos dice que estamos en una guerra espiritual,
claramente. Nos dice que esta guerra espiritual no se trata de reprende, átalo, desátalo. Yo a veces me puedo pensar, eso sería lindo eso, porque sería fácil, ¿no? Imagínense que la lucha espiritual solo sea Satanás, te reprendo. Sería lo más fácil. Pero no se trata de eso. La Biblia habla de una guerra espiritual en la cual Satanás se viste como ángel de luz, la cual introduce los falsos maestros en la iglesia, introduce los falsos creyentes. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es astuto. Ya lo hemos visto acá en Timoteo, se habla en 1 Timoteo 3:7 de el lazo, el engaño del diablo. Se habla en Efesios 4 de las artimañas del enemigo. O sea, es astuto, te quiere hacer caer, pero no te va a poner un letero. Sería lo más fácil que Satanás nos aparezca con 2 cuernos y un tridente. Qué fácil sería, es ese, bueno, me voy. Pero no hace así, te engaña, te seduce y te hace caer. Pedro negó al Señor, ¿recuerdan? Eso nos dicen los evangelios. Detrás de esa caída estuvo Satanás. Lo sabemos porque la Biblia dice, Jesús que le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, claro que sí. David hizo un censo y pecó contra Dios. Detrás de ese censo, ¿quién estuvo? Satanás, nos dice la Biblia. Job cae en un montón de tragedias. Detrás de eso, ¿quién estuvo? Satanás, claro que sí. Claro. Es un enemigo invisible, no podemos verlo, pero está ahí queriendo hacernos caer. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Estás en una guerra espiritual, y esta guerra espiritual se trata de mantenerte firme en el Señor. El evangelio que dice pare de sufrir es mentira. Es mentira. Nunca vas a encontrar esta frase en la Biblia. Conoce a Cristo y pare de sufrir. Pero sí vas a encontrar esta. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, muera a sí mismo, humíllese, perdete a vos mismo, sufrí. La cruz no es un colgante. La cruz para un creyente del Nuevo Testamento o cualquier persona del Nuevo Testamento es sufrimiento, dolor, humillación, muerte, no un colgante. Así que cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, está diciendo muera. La cruz era sumamente humillante, los colgaban desnudos, era sumamente doloroso porque a veces estaban días y días y días y días en la cruz sin morir y en última instancia morían. Así que el llamado para todo creyente no es pare de sufrir, sino es pelea la buena batalla. Si vos realmente querés vivir para el Señor, debes ser consciente de que hay una guerra que pelear. Hay una guerra que pelear. De vuelta, no reprende, desátalo, átalo, no. Sino con el pecado. Hay una guerra, es desgastante. ¿Cuántas veces te pasa ya? No quiero luchar más con este pecado. Estoy cansado. Pero ahí está. Pelea la buena batalla. Seguí peleando, no bajes los brazos. Cuando vos quieras vivir para el Señor, ¿sabés qué te va a pasar? Problemas. ¿Cuántas veces pensamos a nosotros, no? Dios, con todo lo que hago para vos, me tendrías que hacer millonario. Bueno, eso es al revés. Señor, con todo lo que hago para vos, es lógico que tenga estos problemas. Es lógico. Pelea la buena, no bajes los brazos, seguí luchando, luchá por el Evangelio. Si vos, déjame decirte, querés vivir para el Señor, si vos querés servir al Señor, vas a entrar en una guerra ardua con el pecado, muy ardua. No pienses que porque vos servís a Dios, Dios tiene que bendecirte. Eso es una mentira. Es todo lo contrario. Si vos querés vivir para el Señor, vas a padecer persecución. ¿Alguien ha vivido que conozcas más para el Señor que Pablo? No. ¿Y cómo terminó Pablo? Decapitado en una cárcel. Fue azotado, sufrió naufragio. Pedro murió crucificado boca abajo. Timoteo dicen que también fue asesinado. No. Vos, en el momento que decidís vivir para el Señor y entregar tu vida al Señor, no hablo de ser pastor ni misionero, que en donde estás querés vivir para el Señor, entras a una guerra, entras a una batalla con un enemigo que te quiere derribar, con tu propio pecado.
la lucha es ardua. Por eso Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no te canses. Timoteo está ahí refutando la falsa herejía, luchando, siendo criticado. No te canses, Timoteo. Pelea la buena batalla. La cuarta acción es poniendo, la cuarta acción que debes hacer para luchar contra el pecado y pelear la buena batalla es poner tu mirada en la vida eterna. Poner tu mirada en la vida eterna. Noten conmigo cómo sigue diciendo. Echa mano, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Por supuesto, no está diciendo acá Pablo que vos podés perder la salvación si sos un creyente. La salvación no se puede perder. La Biblia es muy claro en cuanto a eso, muy claro. La salvación es por gracia. Gracia es un regalo. Pensabas, mira, lo voy a decir de una manera lo más claro posible. No es invento mío, esto lo escuché una vez de un pastor. Vida eterna. Vida eterna. Si la perdiste, dejó de ser eterna, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue eterna? ¿En qué momento fue eterna? Si es eterna, no se pierde. En el momento de la perdiste, dejó de ser eterna. La salvación no se puede perder de ninguna manera. La Biblia es muy clara, Romanos 8, Juan 10, etc. Pero cuando Pablo acá dice, echa mano de la vida eterna, no es que Timoteo aferrate porque la vas a perder. Incluso en el contexto, lo pueden ver ustedes, no está hablando en ningún momento ni de ganar, ni de perder la salvación, ni nada de eso. Sino cuando la expresión echa mano de la vida eterna es una expresión para decir, aferrate a la esperanza que tenés. Timoteo, echa mano de la vida eterna es Timoteo, aferrate a esa vida eterna que vos ya tenés. Poné tus ojos en la vida eterna, no bajes la mirada. No te olvides, Timoteo, que esta vida es pasajera. Claro, muchas veces nosotros dejamos de luchar con el pecado, nos entregamos al pecado, cuando quitamos los ojos de este mundo. Cuando ponemos los ojos en este mundo. Cuando nos olvidamos hacia dónde nos dirigimos. Cuando bajamos la mirada. Por eso a veces decimos, bueno, ya. Nos olvidamos que hay una vida eterna. Nos olvidamos que esta lucha con el pecado es ardua, pero no es para siempre. Entonces pensamos que bueno, ya no voy a poder aguantar más. Listo, ya me entrego al pecado porque ya no puedo aguantar más. Ya esta lucha va a ser para siempre. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre. En un momento se va a terminar. Cuando estés en gloria. Cuando estés en gloria se va a terminar. Ya no habrá pecado, dice la Biblia, no habrá más maldición. Las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia en Apocalipsis 21. Así que para luchar con el pecado tenés que recordar, poner la vista los ojos en la vida eterna. Esta vida es pasajera y se va a terminar. Se va a terminar, así que seguir luchando. Yo sé que a veces nos pasa, ¿cuánto más con este pecado? ¿Cuánto más? Me gustaría que Dios nos toque con la varita mágica y nos quite ese pecado. No funciona así, no funciona. Es una lucha la cual te involucra, pero una lucha que no es eterna. No es eterna. No es eterna. En algún momento se termina, cuando estés con el Señor. Y esta vida eterna, de manera muy interesante, Pablo la describe de esta manera, como que, noten ahí en el texto, por favor, conmigo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. De vuelta, fuisteis llamados, realza esta vida eterna. Timoteo, poné tu esperanza en la vida eterna, en el cielo. Pero ¿cómo llegás al cielo, Timoteo? ¿Cómo llegás al cielo? Por elección de Dios. Fuiste llamado, es un verbo pasivo, bueno, no importa. Pero fuiste llamado, da la idea de que alguien te llamó. Alguien te llamó. Vos no te enrolaste para la vida eterna, Timoteo. No hay una lista de los que van a ir a la vida eterna y vos pusiste tu nombre. No, alguien te llamó a esta vida eterna. ¿Y eso te anima a la lucha con el pecado? Claro que sí. Dios te ama al punto de que cuando eras su enemigo, Él te eligió para vida eterna. Él te llamó, fuiste escogido, dice Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Pero también, y eso claro que te anima, esta vida eterna es preciosa. Dios me eligió a mí cuando no lo merecía. Estás ahí luchando con el pecado y decís, wow, Dios me eligió a mí cuando no lo merecía. Eso me anima en mi lucha con el pecado. Dios me ama igual, claro, aunque peque, claro que sí. Pero también describe esta vida eterna no solamente como fuiste llamados, sino habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Esta vida eterna, Dios nos llamó de manera soberana, nos escogió de manera soberana, pero nosotros hicimos una profesión.
habiendo hecho la buena profesión, tal vez hay una discusión. Algunos piensan que es el bautismo, como cuando bautizamos, ¿no? ¿Por qué estás bautizando? Porque me he arrepentido de mis pecados, he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador, o bueno, con las palabras que sea. Una profesión pública, o bueno, puede ser en el momento de la encomendación, en el caso de Timoteo. Pero el punto es que vos fuiste llamado, Timoteo, pero hubo una profesión pública a esta vida eterna. Y si vos, Timoteo, tirás la toalla, pensá la vergüenza que es. Imagínate a alguien te cruza por la calle. Mira, esta persona me hablaba del Evangelio, mirá ahora cómo vive. Pensá en un momento la mancha que es para el Evangelio. Pensá Timoteo, un ayudante apostólico, que en un momento deja de vivir para el Señor. La mancha que es para el Evangelio. Así que le dice Pablo, poné tu vista en la vida eterna, esta vida eterna a la cual fuiste llamados y la cual hiciste una buena profesión de fe. La quinta acción que debes hacer, repasemos, huir del pecado, seguir hábitos piadosos, luchar por el Evangelio, poner tu mirada en la vida eterna. La quinta acción que debes hacer es guardar el Evangelio sin distinción. Noten conmigo versículo 14. Noten versículo 13, por favor. Te mando delante de Dios, y ahora dice que le manda en el versículo 14. Hace un paréntesis, y ahora dice en el versículo 14. Podríamos leerlo así. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento. Eso es lo que le manda. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento. La quinta acción que debes hacer es guardar la palabra de Dios. Para luchar con el pecado debes atesorar la palabra de Dios. Este mandamiento, por supuesto, es una referencia al Evangelio. Timoteo, podemos decir estas palabras, Timoteo, debes mantenerte en la sana doctrina. Timoteo, aferrate al Evangelio. Muchas veces, cuando nosotros, esto es como una cadena, cuando nosotros empezamos a negociar el Evangelio, lo segundo que hacemos es negociar la santidad. Eso sí. En una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, no puede haber santidad. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Juan 17:17. No puede haber santidad. Cuando vos negociás el Evangelio, cuando vos rebajás el Evangelio, cuando vos resumís el Evangelio a abrirle tu corazón a Jesús, y eso es el Evangelio que predicás, no hay santidad. No hay santidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Timoteo, aferrate al Evangelio, no lo negocies. Y yo pienso que eso si bien esto es un mandato para un pastor, en este caso para Timoteo, en un sentido se aplica para todos nosotros. Para todos nosotros. En la lucha con el pecado, lo que nosotros debemos hacer es aferrarnos al Evangelio. Es por medio del Evangelio que nos va a ayudar a vencer el pecado y a no desviarnos como le pasaba a los falsos maestros. Es por medio de recordar el Evangelio, de aferrarte al Evangelio, el cual te dice que vos no sos salvo por hacer buenas obras. No sos salvo por hacer buenas obras. El Evangelio te recuerda que es por gracia y que vos, para luchar con el pecado, necesitas la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas al Señor. Necesitas recordar, para luchar con el pecado, el Evangelio, porque necesitas recordar del perdón de Dios. Nosotros, esto es como casi el patrón que se repite cuando uno peca. Pensamos que el pecado es leve, pensamos que no pasa nada, que es un pecado así nomás, que pecamos y después ya está, listo, seguimos. Lo segundo que pasa cuando, cedemos y luego que caemos en ese pecado, acto seguido es la culpa de una voz no audible, pero por esa manera, que te dice: Dios no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar. Ya lo echaste a perder, ya está, Dios no te ama más, no lo intentes más, ya está, entregate. Y por eso cuando generalmente caemos en pecado, seguimos cayendo, porque ahí está la voz no audible de vuelta. Pero ahí está ese pensamiento que nos viene: ya está, Dios no te ama, ya lo echaste a perder, ya está, Dios te dejó de amar. No,
Aferrate al Evangelio, guardá el mandamiento. Aferrate a un Evangelio que dice que Dios no te ama por tus obras. Dios te ama por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, claro, y por eso me encanta todo este combo. Claro, esto no es libertinaje, porque ya hablamos de huir del pecado, etcétera, etcétera. Pero sí, claro, esto nos ayuda a lidiar con la culpa del pecado. Cuando comemos el pecado podemos recordar, bueno, Dios me ama igual. Es maravilloso el Evangelio, hermanos. Cuando caes en pecado y a veces cantamos, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, culpa, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Cuando siento que ya la culpa del pecado me va a aplastar, miro al cielo y recuerdo, wow, Dios me ama igual. Porque Dios no me ama por lo que yo hago por Él, sino por lo que Cristo hizo por mí. Dios me ama en Cristo. Y necesitamos, de vuelta, no para entregarnos al pecado, sino para volvernos al Señor. Porque cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, creemos en el perdón de Dios, eso es un ánimo para seguir luchando contra el pecado. Cuando nosotros nos sentimos condenados y ya lo eché a perder, ¿para qué me voy a gastar? Ahora, si yo entiendo que Dios me ama igual, digo, wow, gracias Dios por tu perdón. Juan 1:9, confieso mi pecado y sigo luchando. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Timoteo, aferrate al Evangelio. Dije que eran 5, pero son 6. Ya terminamos, hermanos, pero quiero solamente concluir, porque esto para mí es precioso, precioso. ¿Hasta cuándo debemos luchar con el pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el texto? Por favor, mírenlo, léanlo. ¿Hasta cuándo? Versículo 14, ¿hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debes luchar con el pecado? No hasta que no seas más tentado, porque tal vez seas tentado toda tu vida, probablemente toda tu vida. No hasta que tengas 10 años de creyente, o 20, o 30. No hasta que te cases, no hasta que tus hijos sean mayores, no hasta que saques tu doctorado en teología, no hasta que cumplas 50 años de casado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. La batalla se termina en un momento. La batalla por el Evangelio, por la fidelidad a Dios, se termina en un momento. Pero eso se termina cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga. El Señor todavía no vino, tal vez lo haga hoy, no lo sabemos, tal vez mañana, no sabemos cuándo. Pero hasta que el Señor venga debemos batallar. Pero Pablo acá introduce una doxología y dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, da la idea de que nosotros no sabemos cuándo es, la cual a su tiempo mostrará, pero podría decir hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará Dios. Fin, punto, podría decirlo. Pero acá esto nos anima en la lucha con el pecado. Esto le anima a Timoteo, que está luchando y batallando por el Evangelio, a permanecer firme. Noten cómo dice el versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Hay dos adjetivos ahí, bienaventurado y solo, que hablan del soberano. ¿Cómo es este soberano? Es bienaventurado y solo. La cual a su tiempo mostrará el soberano. Esto nos da la idea de que hay alguien que gobierna. Hay alguien que gobierna. Pero este soberano, dice Pablo, es bienaventurado. Es un Dios lleno de gozo. Pensemos, no sabemos, pero tal vez Nerón estaba gobernando en ese momento, lo cual era un hombre, algunos dicen que era, no sé, esquizofrénico, no sé. Pero así un día se levantaba, mataba a personas, era alguien totalmente malvado, totalmente fuera de sí. El humor le cambiaba constantemente. Pero este soberano no es así. No es así. Hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, el cual manifestará a Dios. Pero ¿cómo es Dios? Dios es bienaventurado, Dios es lleno de gozo. Y nos dice que este soberano no solamente es bienaventurado, sino es solo. La palabra ahí solo es único. Este es el único soberano. O sea, vos estás luchando y sirviendo a un soberano que no hay como Él. Él es único. No hay como este soberano. Este no es ni como Nerón, ni como el César, ni como Alejandro Magno, ni como
ningún otro soberano. Este es único, no hay nadie como este soberano. Y este soberano un día hará que su Hijo regrese. Dice, la cual manifestará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso enfatiza que es soberano. Es el Rey de los que reinan y el soberano de los que gobiernan. Pero este soberano, noten, este soberano es el único que tiene inmortalidad. A este soberano nadie lo puede vencer. Timoteo, servís a un Dios que es inmortal. Piensen de vuelta, soberano en ese tiempo claramente hace referencia a un emperador, a un rey. ¿Y qué pasaba con los emperadores? Constantemente. Morían, claro. Pero ¿cómo morían muchas veces? Complot, asesinato, fábulas, conspiraciones. Bueno, pero este soberano al cual vos servís, Timoteo, es inmortal. Nadie lo puede matar, nadie puede conspirar contra él, nadie lo puede derrotar. No es que estamos aguardando a Dios y un día alguien mató a Dios y nos quedamos sin esperanza. No, este Dios es inmortal, no puede ser vencido. Y eso te anima en tu lucha con el pecado. Te anima. Te anima, Dios no puede ser derrotado, lo que Dios promete lo cumplirá. Y para terminar, dice que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este soberano no puede ser derrotado, no puede ser matado. Y este soberano está más allá de nuestra mente. Noten que dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Un momentito. ¿Quién vio a Dios? Moisés, ¿no dice eso en la Biblia? ¿No dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? ¿Cómo que ninguno de los hombres puede ver? Claro, porque lo que vemos, vamos a decir así, es algo de Dios. Pero Dios es infinito. No infinito en el sentido de que se estira. No. Es infinito, Dios no tiene límites. Entonces, aunque podemos ver a Dios y aunque en el cielo vamos a ver a Dios, eso dice Apocalipsis 21, no vamos a ver la totalidad de Dios. Nadie ha visto a Dios en su totalidad porque Él es infinito. Pensá por un momento, ¿eso no te explota la cabeza? Vamos a estar en el cielo y nunca vamos a terminar de ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Mateo 5 dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Vamos a ver a Dios en el cielo, pero nunca en su totalidad. Porque nadie puede ver a Dios en su totalidad. Para terminar, esto nos anima. Nos anima a mí, por lo menos, a mí me anima. Porque a veces parece que Dios está siendo derrotado, ¿no? Sale la ley del aborto y decimos, Dios perdió. Se levanta no sé, como estamos viendo, una guerra y las iglesias, muchos creyentes tienen que ir, etc. Decimos, Dios perdió. Pensando un momento, se levanta Nerón o otros emperadores y empiezan a matar cristianos, a encarcelarlos y decimos, Dios perdió. La falsa doctrina se expande cada vez más, se abren iglesias como kioscos que le dicen a la gente que Dios te va a amar si le das tu dinero y todas esas cosas. Y vos decís, Dios perdió, mirá, Dios perdió. Una iglesia sana se desvía de la verdad y decimos, Dios perdió. No, hermano, Dios no pierde. Dios es el soberano, Dios es invencible. Dios no pierde y eso te anima a seguir luchando contra el pecado. Incluso tu salvación no la puedes perder porque Dios no pierde. Porque Dios no pierde a ninguno de los que Él llamó. Por eso debemos esforzarnos por luchar con el pecado. Y dice el texto que este Dios es único y habita en luz inaccesible, y eso hace referencia a su santidad. Y déjame decirte que nadie puede acercarse a Dios en su pecado. Absolutamente nadie. Nadie. La única manera en la cual podemos acercarnos a Dios es por medio de Cristo. Si vos estás acá sin Cristo, si vos no sos un creyente y vos querés acercarte a Dios con tus buenas obras, con tus méritos, Dios te va a matar. Literalmente, Dios te va a matar. Cuando Usa, en el Antiguo Testamento, toca el arca de Jehová, lo cual hacía referencia a su santidad, ¿qué le pasa? Muere. Nadie puede acercarse en sus pecados a la santidad de Dios. Cuando Dios manifiesta su santidad en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, la gente dice, no, que Dios no hable con nosotros. Si alguien se acercaba al monte, moría.
Pero hay una manera en la cual podemos acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que es por medio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Vos podés acercarte a Dios, pero no por tus obras, no viniendo a una iglesia ni leyendo la Biblia, sino por medio de Cristo. Creyendo que Él es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en lugar del pecador y resucitando al tercer día. Y la Biblia dice, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia es muy clara, los que creen en Jesús verán a Dios. La única manera en la cual vos podés acercarte a este Dios que habita en luz inaccesible es por medio de Cristo. Por eso si vos estás acá sin Cristo, yo te ruego, por favor, que te arrepientas ahora mismo de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, por el Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio nos anima en nuestra lucha con el pecado. Nos anima, Señor, cada vez que pecamos, recordamos una vez más, Dios, que por nuestras obras no podemos ser salvos. Cada vez que pecamos, recordamos, Dios, una vez más cuánta gracia necesitamos. Cada vez que pecamos, Dios, recordamos que si aún nosotros deberíamos guardar nuestra salvación con nuestros méritos, no podríamos. Gracias, Señor, porque el Evangelio nos recuerda, Dios, que la única manera, no hay otra, Señor, la única manera en la cual podamos ser reconciliados contigo es por medio de Cristo. La lucha con el pecado nos recuerda cuánto te necesitamos, Dios, cuánto necesitamos de tu perdón. Te damos gracias, Padre. Gracias por Cristo, gracias como cantamos, Dios. Tú crucificaste a tu Hijo por nosotros. Tú aborreciste a tu Hijo para amarnos a nosotros, pecadores. Señor, gracias por tu amor al entregar a tu Hijo por nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, todos los que estamos aquí, todos los creyentes, luchamos, Dios, con el pecado. Señor, caemos en pecado y te necesitamos, Dios. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, ayúdame a mí, Dios, a poder luchar con el pecado, a poder realmente tomar decisiones prácticas para apartarnos del pecado, a buscarte de todo corazón, Dios. Tal vez hay hermanos o hermanas que hoy están desanimados por su pecado, Dios. Por favor, consuélales con el perdón de la cruz y dales la gracia, Señor, para poder luchar arduamente con el pecado, por favor, Dios. Y te rogamos por los que están en medio nuestro, que no te conocen, por favor, Dios, que puedan ver su maldad, que puedan entender, Dios, que tú un día volverás y juzgarás a este mundo y si no se arrepienten, lo que les espera es el infierno, Señor. Por favor, que tú hagas que lo puedan ver la hermosura de Cristo y puedan correr a la cruz. Por favor, Dios. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Silvito.